Buenas tardes, maestra, compañeros. Me presento, soy el estudiante Enzo Alessandro Librelato Angulo de la Universidad Tecnológica del Perú, del curso Filosofía de Derecho, carrera Derecho, ciclo 2. Y en este momento les voy a hablar sobre la corrupción en el Perú y cómo los aportes de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rawls y Kant pueden ayudarnos a pensar en soluciones. La corrupción. La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el Perú por lo menos desde la última mitad del siglo XX hasta la actualidad, y es considerada como uno de los temas a tratar en el gobierno central, según Ipsos El Comercio en 2020. Estos actos nacen desde el periodo tardío del virreinato, se consolidan por la llamada cultura de la viveza y corresponden a manifestaciones de anomia. El caso de Odebrecht, entre 2005 y 2014 pagó aproximadamente 29 millones de dólares en sobornos en el Perú, obteniendo a cambio más de 143 millones de dólares en beneficios. Según las investigaciones judiciales, estos pagos se dieron durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta y buscaban favorecer a la empresa en licitaciones públicas. El caso fue revelado tras un acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Frente a ello, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó su disposición a colaborar con las investigaciones, y el primer ministro pidió al Ministerio Público y Poder Judicial esclarecer los hechos y responsabilidades del caso. ¿Qué decía Sócrates? Sócrates decía que debemos obedecer las leyes, incluso si son injustas, porque romperlas debilita la sociedad. En el Perú, esto nos recuerda que funcionarios y ciudadanos deben priorizar la legalidad por encima de intereses personales. Sócrates defendía que el gobernante debería ser virtuoso y sabio, y que quien no lo era no debía ocupar cargos públicos. En la Apología y en otros diálogos de Platón, él sostiene que el conocimiento de la justicia y la virtud es indispensable para gobernar bien. Para Platón, se destaca por su idea del filósofo rey, que solo deben gobernar los sabios y virtuosos, no quienes buscan la riqueza o el poder. Esto critica la democracia sin preparación y nos lleva a pensar que necesitábamos líderes con integridad moral. Una frase que está inspirada en Platón es que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. ¿Qué nos damos a entender por esta frase inspirada? Es que esta idea refleja que cuando los ciudadanos se desentienden, dejan espacio a líderes corruptos o incompetentes que terminan perjudicando a la sociedad del país. Aristóteles decía que la justicia es la virtud suprema y que la virtud cívica forma buenos ciudadanos. Para él, la corrupción aparece cuando se gobierna pensando en intereses propios y no en el bien común. Una frase inspirada en Aristóteles es que la justicia es la base del orden político. Donde falta justicia, lo que queda es una asociación de ladrones. Se entiende que cuando el gobierno no actúa con justicia, degenera en corrupción, pues el poder se usa para beneficio propio y no para su bien común, para la maldad. El contractualismo social, de Hobbes, Locke y Rawls. En primer lugar, ¿qué es el contractualismo social? Es una corriente filosófica y política que explica el origen de la sociedad y el Estado mediante un contrato o acuerdo hipotético entre individuos. Este pacto implica que los ciudadanos ceden parte de su libertad individual de una autoridad común a cambio de protección y orden, y la justificación del poder político reside en el consentimiento de los gobernadores. Pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y James Jacques Rousseau son figuras claves en esta tradición, cada uno con sus propias concepciones del estado de naturaleza y la naturaleza del contrato social.
Para Hawks, él ve el Estado como necesario para frenar el caos. Sin autoridad hay guerra de todos contra todos. Una frase es que el hombre es un lobo para el hombre. Esto expresa que si un poder fuerte que regule las personas tienden a actuar egoístamente en política, esto se traduce en corrupción y caos social. Luke defiende que el Estado debe proteger la vida, la libertad y la propiedad. Si no lo hace, los ciudadanos pueden resistir. Una frase inspirada es: donde termina la ley, empieza la tiranía. La corrupción aparece cuando los gobernantes dejan de respetar la ley y actúan según sus intereses, destruyendo la confianza del pueblo. Rose. El poder reside en el pueblo. La corrupción, cuando ocurre cuando intereses privados dominan sobre la voluntad general. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Alude a cómo las estructuras sociales y políticas, cuando son dominadas por intereses privados y corruptos, limitan la verdadera libertad de los ciudadanos. Para Kant, actuar bien es un deber moral, no por conveniencia. La corrupción es inmoral porque no puede universalizarse y porque usa a las personas como medios, no como fines. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la cualquier otra, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. La corrupción contradice este principio porque usa a las personas como simples medios para obtener poder o dinero, en lugar de respetar su dignidad. En conclusión, estos filósofos nos muestran que la lucha contra la corrupción no solo es legal, también es moral y ciudadana. En el Perú debemos formar líderes virtuosos, fortalecer instituciones y educar ciudadanos con ética cívica. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos.